Buenas noches tengan todos ustedes. Este martes 5 de agosto vamos a continuar con la ya tradicional, con el ya tradicional mes de la medicina que durante varios años ha organizado nuestro consocio, el doctor Celso Cerda González, quien es el coordinador académico de la Academia de Ciencias de la Salud. Esta noche tenemos el gusto de recibir a nuestro invitado, el doctor Jorge Delgado Rivera, quien presentará la conferencia 150 años de práctica anestésica en México. Cedo el uso de la voz al licenciado Roberto Rodríguez García, secretario general de esta sociedad, para que continúe con esta ceremonia. Buenas noches a todos, bienvenidos a esta solemne sesión académica del día 5 de agosto del año 2014. Antes de continuar, quisiéramos rogarles que apagaran sus celulares o los pusieran en vibrador, por favor. Y me voy a permitir presentar a los integrantes de esta mesa. Están con nosotros el licenciado Eduardo Velasco Briceño, en su calidad de presidente de esta Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, Asociación Civil. Nos acompaña también el doctor Celso Cerda González, que es consocio, coordinador de la Academia de Ciencias de la Salud. Nuestro conferencista invitado de esta noche es el doctor Jorge Delgado Rivera y su servidor Rubén Rodríguez García, secretario general. Cedo este micrófono al doctor Celso para que nos haga una exposición de este mes de agosto o mes de la medicina, para continuar enseguida con la presentación del conferencista. Gracias. Buenas noches. A mí es un honor presentarles a ustedes el programa que hemos preparado para conmemorar o hacer parte de la conmemoración de los 150 años de nuestra institución aquí en el estado de Jalisco. Los temas son realmente interesantes, tienen su importancia desde el punto de vista histórico y, como les ha dicho nuestro secretario, en esta noche damos inicio con la intervención del doctor Jorge Delgado Rivera con su plática, su conferencia 150 años de la práctica anestésica en México. El próximo martes corresponderá la participación del doctor José Fernando Barba Gómez, quien hablará sobre vida y obra del doctor José Barba Rubio. El tercer martes tocará la intervención del doctor Francisco Ruiz González, quien disertará sobre la vida y obra del doctor Francisco Ruiz Sánchez. Estas dos intervenciones del próximo martes y el siguiente precisamente corresponden a dos de los hijos de los personajes a los cuales hace referencia la conferencia. Y finalmente cerramos con el último mes, en que la doctora Lilia Oliver Sánchez nos va a presentar un panorama de la medicina del siglo XIX en Jalisco. Como ven, es un programa muy atractivo, de gran importancia para nuestra institución. Bien, nuestro conferencista de hoy es el doctor Jorge Delgado Rivera. Él es originario de esta ciudad de Guadalajara. Es médico cirujano y partero egresado de la Universidad de Guadalajara. Cursó la especialidad de anestesiología en el Centro Médico Nacional de Occidente del Instituto Mexicano del Seguro Social. Se desempeñó como médico anestesiólogo en cirugía de corazón abierto y trasplantes en el Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional de Occidente del Seguro Social. Fue jefe de quirófanos del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional de Occidente y del Departamento de Anestesiología y Quirófanos del Hospital General Regional número 45, doctor Antonio Ayala Ríos, también del Seguro Social. Es miembro activo de la Asociación de Anestesiólogos de Jalisco,
Colegio Médico, de la Federación Mexicana de Anestesiología, Asociación Civil, de la Confederación Latinoamericana de Sociedades de Anestesiología y de la World Federation of Societies of Anesthesiologists. Actualmente es anestesiólogo asociado en la unidad de endoscopía del Hospital Santa María Chapalita de Guadalajara. Sí, para quien pido un caluroso aplauso. Muchísimas gracias por la invitación. Y ustedes me dicen si pasamos, por favor. Mi auditorio generalmente eran los residentes y hablábamos y regañaba y preguntaba. Entonces no tengan pendiente, no voy a preguntar. Ni regañe. 150 años de práctica anestésica en México me propuso el tema. Voy a dividir la plática en 3 partes. Uno, vamos a hablar de los orígenes en la prehistoria de anestesia. Otro, un poquito de la historia de los hospitales aquí en Guadalajara, muy breve. Y lo que va a seguir va a ser una pequeña, también sin tratar de ser un erudito, les voy a dar una paseada y una mareada sobre la farmacología actual de anestesia y lo que pretendemos nosotros hacer con lo que nos solicita la sociedad, cada vez más procedimientos intervencionistas, quirúrgicos o de estudios de diagnóstico en los que nos requieren para que el paciente no tenga molestia, no sufra dolor y se reincorpore rápidamente a su vida productiva. Entonces vamos a empezar. Decía el doctor Celso que al hacer un paréntesis para decirles mi práctica profesional, a mí no me gusta mucho hablar de los hechos ya pasados. Entonces, más que en eso, como dice la canción, en vez del recuento de las cosas ya realizadas, vivo con la expectativa de logros nuevos. Y como dice ahí, actualmente me dedico a vivir con toda intensidad. Vamos empezando con la primera parte. Y vean ustedes antecedentes prehistóricos de la medicina. 40.000 años tienen estos cráneos. Fueron encontrados en el norte de España, pegado a Francia, en una cueva que se llama La Pastora, y en el sustrato donde encontraron estos fragmentos, estos cráneos, se ve que tiene una grave herida contundente en la bóveda del cráneo y en la base del cráneo, probablemente hecha con un objeto pesado, contundente, una hacha de piedra. Si se fijan, los arcos supraciliares no corresponden a un Homo sapiens, es un neandertal. Lo interesante de este cráneo es que alrededor del sitio de la excavación encontraron una gran cantidad de polen de la floración de aquella época. Quiere decir que este individuo que sufrió una muerte trágica, traumática, tal vez en una pelea de tribus, tuvo un acto funerario. O sea, antes de la historia, y nosotros tenemos vestigios de rasgos de humanidad en estos individuos. La muerte de un ser querido y va acompañada de un acto funerario. O sea, ya hay vestigios de sociedad y de integración. Pero en el mismo nivel, en el mismo sustrato, encuentran este fragmento de una bóveda craneal que tiene un orificio perfectamente bien realizado. No creo que haya sido con una pistola phaser de extraterrestres. Tampoco creo que haya sido un colmillo de un diente de sable. Lo interesante de este fragmento es que al hacer cortes histológicos se encontraron osteoblastos. Los osteoblastos son células que regeneran el hueso. Quiere decir que este individuo, después de que sufrió esta trepanación, sobrevivió cuando menos 2 semanas. Nosotros conocemos en medicina que cuando existe una herida, lo primero que llega al sitio de la lesión son plaquetas para cohibir la hemorragia y preservar la vida. Ya una vez que se mantuvo eso, cambia los elementos que llegan ahí y llegan células blancas a combatir la infección, leucocitos y fibroblastos, para regenerar y reparar el daño. Para que estos fibroblastos se transformen en osteoblastos, tienen que haber transcurrido al menos 2 semanas.
Pues yo siempre les comento que la diferencia entre los neurocirujanos del Neandertal y los neurocirujanos actuales es que a ellos les sobrevivían los pacientes. Al menos así. ¿Para qué le hicieron un trépano a este individuo? No lo sé. Es especulación, pero decimos, le evacuaron un hematoma subdural, le querían conocer las ideas, le querían sacar los demonios, con fines mágicos, con fines médicos, con fines religiosos, no sabemos. La verdad es que ahí está la prueba de que ya existían intervenciones quirúrgicas hace 40.000 años. ¿Bien? Vamos brincando un poquito. Este letrero estaba hace menos de un año a una cuadra del Hospital del Carmen, aquí en la ciudad de Guadalajara. Y decimos que el proceso evolutivo pues, es una cosa permanente. Y la evolución depende no de los adultos ya no cambiamos. Quienes son susceptibles de cambiar son las mujeres que gestan a los productos de la nueva generación, que son los que van a modificar su estatus de acuerdo a las condiciones del medio y a su carga genética. Entonces aquello de que el prominente cazador se bajó de los árboles para llevar la comida a su casa está muy en veremos. Más bien los bebés son los que cambiaron y evolucionaron lo que actualmente tenemos. Un brinquito, casi de 10.000 años. En la era neolítica, en la época de las cavernas, hay evidencias de obras de arte que se podían utilizar como morteros para macerar las semillas no solamente de alimentos, sino para producir sustancias que produjeran alivio a las enfermedades de aquel momento. De leño mezcladas con tierra, alivio a los dolores, suponemos eso. Le damos otro brinquito en la historia y les voy a hacer rapidito, pero ahí está el primer códice, el código de Hammurabi, que en una parte del código habla ya de leyes estrictas que sancionan al médico que provoca daño a los pacientes. O sea, no hay nada nuevo bajo el sol. 2700 antes de Cristo y están registrados en China la acupuntura para manejar el dolor agudo y crónico con éxitos parciales, y en el mundo occidental no ha permeado. No tenemos certeza de que esa ciencia de la acupuntura sea suficientemente buena para nuestra cultura occidental para producir anestesia en procedimientos quirúrgicos. No hemos demostrado esa clase. El famoso investigador Evers y el famoso papiro de Evers, 1500 a.C. en Egipto, ya habla en el papiro del uso del famoso jugo de amapolas, opio, para mitigar el dolor, para curar la diarrea y para múltiples posibilidades terapéuticas. Esculapio, entre 500 y 400 a.C., y ya pone los consejos famosos: no habrá agradecimiento de tus pacientes, te desvelarán a todas horas, no te juzgarán por tu ciencia, conocerás al hombre, no tendrás vida privada y estarás solo en tus estudios y tristezas. Por ahí deberías ir, apagarás el celular para poder platicar. Hipócrates, un poquito más reciente, y él hablaba: el líquido cefalorraquídeo es el agua del alma, y describe las diferentes personalidades: melancólico, colérico, sanguíneo, flemático, de acuerdo a los humores del individuo, la bilis, y la sangre, y todo lo que galeno, y de ahí el mote que nos llamen galenos a los médicos. Escribió 400 libros, solamente 98 se le conocen, y no existe en realidad una imagen real. Esto es como suponemos que fue Galeno. Más o menos en esa misma época, aquí la cultura prehispánica en nuestro vecino estado de Colima es el único que yo he encontrado que tenga imágenes objetivas de
enfermos y que la población los cuidaba. Si ustedes se fijan, este sin duda es un DAM, un pie equinovaro, una hidrocefalia, y este es una escoliosis severa, pero no solo son las figurillas, sino que la población los cuidaba y los tenía aparte para que ellos pudieran desarrollarse. Si no los discriminaban, no los echaban a la basura. Ahí va el asunto. Desgraciadamente, con la conquista se perdieron gran cantidad de información de todo lo que sería la herbolaria y la medicina mexica, prehispánica. Existe solamente el códice de Florentino de Sahagún, que es el que habla un poquito de la aplicación de sustancias y de maceración de hierbas para hacer cura del dolor. Lo demás son conjeturas también, no es tan claro. Por ahí, ya en la Edad Media, 1500, más o menos a nivel de la conquista, Vesalio estuvo a punto de morir en la hoguera por demostrar la circulación sanguínea. Pero tiene como antecedente, para nosotros anestesiólogos es muy interesante. Él fue el primero que conectó la tráquea de un perro a un fuelle que los que usaban para atizar el fuego de los herreros. Entonces él es el precursor de la ventilación mecánica. Mantuvo el perro con ventilación a través de un fuelle ya en el siglo XII. Algunos otros, Ambrosio Paré, cirujano francés, amputaciones, dicen que era un cirujano rapidísimo, porque una amputación la lograba en menos de 3 minutos. Lene desarrolló los estetoscopios para poder escuchar a los pacientes. Lull, un español, él mezcló ácido sulfúrico con alcohol y obtuvo lo que llamó vitriolo dulce, éter. 1275, pero no le encontraron ninguna función. 1540, Cordus, alemán, fue el que le da el nombre de éter al famoso vitriolo dulce. Y en 1540 también, Paracelso, es el primero que describe las propiedades hipnóticas del éter. Le llamaban el caldo del olvido. Pero, para que vean, aquí en América, el concepto de hospital no es propio de América, lo trajeron los españoles. Y es como anécdota, cuando yo iba a visitar las iglesias del siglo XVI allá en el estado de Michoacán, me encontraba con que no solo habían insertado algunos petroglifos que habían sido tomados de las fundaciones indígenas, sino que además a un lado de la iglesita hay un silo, o un sitio que le llaman la Guatápera. Y yo al principio decía que rudos los curas, primero sojuzgaron a los indígenas y los obligaron a construir las iglesias, pero luego además guardaban a un ladito todos los productos que les robaban. Y fue un amigo historiador que me dijo: no, te equivocas, la Guatápera tenía otra función, la Guatápera es el hospital. Y entonces, en 1532 en Uruapan está la primera, por Fray Juan de San Miguel, y en Zacán y en Janitzio, Vasco de Quiroga funda las Guatáperas, los primeros hospitales. Ya existía Guatápera en Veracruz y en México antes de esta fecha, pero son los más antiguos que se conservan. Y la Guatápera, decíamos, ¿qué le ofrecía a la gente en aquel momento, 1532? Por rezarlos, o chiqueadores tal vez, nada más. Pero el concepto de llevar a un sitio específico a la persona enferma para que reciba atención nace de este evento. Aquí en Guadalajara, el primer hospital, el Hospital de San Juan de Dios, se inició su construcción en 1551 y cierra en 1827. Pedro Gómez Barahona. El Hospital de San Miguel original, 1586, y cierra en 1802.
Fray Antonio Alcalde, cuando llegó ya aquí a Guadalajara, ya era un anciano, tenía 90 años. Él había estado en Yucatán. Pero él, con la idea de los monjes franciscanos que habían hecho las guatáperas, él echa a andar el hospital civil. Se inicia su construcción en 1788 y se inaugura en 1794. Fray Antonio fallece en el 92, entonces él no vio concluida su obra. Murió 2 años antes de que concluyera. Sin embargo, lo interesantísimo de Fray Antonio es que alrededor del hospital civil todavía se conservan por la avenida Alcalde las famosas casitas que él hacía como hospedaje para los deudos de los pacientes que eran atendidos ahí y como casas de renta para obtener recursos. Pues él no dependía de la Secretaría de Salud ni de la dávida pública, tenía un propio negocio que sustentaba el hospital. Hasta que llegó Pepe González Gallo fue el que vendió todo eso. Quedan dos. Bueno. Otros hospitales en Guadalajara, el famoso Hospital Ayala, José Antonio Ayala Ríos, prominente médico de los Altos de Jalisco, terminó de estudiar medicina aquí en Guadalajara y como premio su familia le regala un viaje a Europa. En aquellas épocas, cuando él llega a la Sorbona, se da cuenta que de medicina no sabe nada, entonces solicitó inscribirse de nuevo en la universidad en París, pero tuvo que cursar la preparatoria porque las materias no coincidían. Imagínense lo que tuvo que tardar allá en solicitar la documentación por barco, que le llegara la documentación, que lo aceptara en la universidad y volver a cursar la carrera de medicina. Entonces, sus profesores fueron el famoso Pinel, y cuando regresa a Guadalajara, empieza a trabajar en un hospital civil, pero enfrenta sus conocimientos con la gente que estaba ahí y no se halla. Fue director varias veces del civil, pero él renta un predio entre la calle de Frías y San Felipe, se llamaba el predio de las manzanas, el huerto de las manzanas, y ahí construyó 3 habitaciones. Una era el consultorio, otra el quirófano y otra el encargado. Lo demás servía para guardar su caballo y su calandria. Y tiene registrada, el dato nos lo dio su nieto, Gabriel Ayala y de Landeros. En septiembre de 1888 él practicó la primera histerectomía abdominal con técnica estéril en Guadalajara. Fue un éxito, la paciente sobrevive. Desgraciadamente no pude encontrar ningún dato que indicara qué anestesia había recibido esa paciente. Probablemente en esa época. El famoso Hospital Guadalupano de 1887 a 1902 cerró sus puertas. La Trinidad, se concluyó en 1902. El Hospital de la Santísima Trinidad inició su construcción en 1990 y terminó en el 901. Y la Beata Margarita, ahora Santa Margarita, inició su construcción en 1896 y terminó en 1901. Como anécdota, el Hospital Ayala en 1947 lo compró el IMSS. Antes de eso solo le rentaban el 3er piso. Y la familia Ayala le vende el hospital al IMSS, que después se convirtió en el Centro Médico Nacional de Occidente, y a partir de 1977 nace el Centro Médico Nacional y el Hospital Ayala se convierte en hospital regional. Sigue en remodelación. Pues creo que es uno de los hospitales más viejos de la República y más parchado. Se quedó chiquito. A un lado del Hospital Ayala estaban las bodegas del general García Balseca, donde guardaban los rollos de papel para el periódico. Y fue en 1975 cuando lo compró el IMSS y construyó ahí la explanada, el área de máquinas y el auditorio que actualmente ostenta el hospital. Esas historias. El Hospital Civil de Guadalajara en una acuarela. Y vámonos ahora sí lo que corresponde a anestesia. La primera vez que se usó un agente con el fin objetivo de producir anestesia en un paciente fue el 16 de octubre de 1846 en la ciudad de Boston, Massachusetts. El famoso doctor
era dentista y estudiante de segundo año de medicina, William Thomas Green Morton, solicitó permiso para hacer la demostración y el famoso cirujano John Colin Warrens le dijo que sí, adelante. El paciente Gilbert Abbott tenía un tumor vascular en el cuello. Si ustedes ven el daguerrotipo, ven al famoso doctor Collins en traje de mañana formal. En 1846 no había técnica de asepsia y antisepsia, fueron 40 años después. Los ayudantes, el doctor Morton a la cabeza con el aparato de anestesia, y ven dos hombres forzudos sin mangas de camisa que eran los que se encargaban de detener al paciente para que no se moviera. Afortunadamente no fueron necesarios. El doctor Morton llegó tarde. Cuando la cita era a las 9 de la mañana, el doctor Morton llegó cerca de las 10 de la mañana. Entonces, nosotros en broma decimos, si el padre de la anestesia llegó tarde, nosotros no tenemos por qué llegar temprano. Pero es al revés, créanme. El primero que llega al quirófano es el anestesiólogo y los tenemos que esperar a los cirujanos. Pero no es por flojera. El doctor Morton se pasó toda la noche con un artesano haciendo el aparato de anestesia. Un matraz de vidrio con una esponja de mar. Y ahora sabemos que afortunadamente fue en octubre. Todavía en Boston no hace mucho frío. Es el otoño, pero todavía está calientito. Si hubiera sido un mes después, hubiera fracasado. Porque por la temperatura, el éter no se hubiera vaporizado y el paciente jamás se hubiera dormido. Pues fue casual. Esto fue un evento favorable, el paciente sobrevivió la cirugía y las palabras del doctor John Collins al auditorio les dijo: señores, esto no es un engaño, esto le va a dar la vuelta. Y efectivamente, tenemos como fecha de inicio de nuestra especialidad formal 16 de octubre de 1946. Aquí está, perdón, un poquito. Esta es la solicitud de patente que hizo el doctor Morton para obtener beneficios con la técnica anestésica. Esto fue repudiado por la comunidad científica. Dijeron que no se valía hacerse rico por algo que iba a favorecer a toda la humanidad. Pues el doctor Morton fue repudiado por eso y al final de cuentas terminó en un asilo sin recursos y sin nada. Sin embargo, vean, en su lápida aparece esto. Claro, está en inglés, yo hice la traducción, pero dice: inventor y revelador de la inhalación anestésica. Antes de él, la cirugía fue siempre agonía. Gracias a él, se evitó y anuló el dolor en la cirugía. Desde él, la ciencia dominó. Y el doctor Baer Mitchell hizo esta pequeña poesía, claro, en inglés prima muy bonito, en español no tanto, pero es interesante. Dice: por muchos triunfos que consigan la mente, por muchos dones que enriquezcan a la humanidad, no habrá en el transcurso de los siglos una hora más dulce que aquella en que la esperanza, la duda y el temor contemplaron, en medio de un profundo silencio, a un cerebro audaz decretar, con voluntad casi divina, la muerte del mundo. Muchos años nos ha tocado decir que los cirujanos nos dicen que no se mueva y que no se mueva, pero no se para ahí la anestesia. Vamos haciendo una coincidencia de fechas y vean ustedes la famosa guerra mexicano-estadounidense de 1946 al 48. Zachary Taylor, en el reciente Congreso norteamericano, envió tropas a la frontera, al Río Grande del Norte, y el gobierno mexicano en abril del 46 envía tropas comandadas por el general Santana. Se enfrentan en combate. Y vean ustedes, el Congreso de Estados Unidos le declara la guerra a México el 13 de mayo. Y México, por su parte, contesta que estamos en guerra el 7 de julio, 2 meses. Sí, no había internet. Toda la correspondencia, igual que el doctor con Europa, aquí todo era por la Wells Fargo, en diligencia.
Entonces 2 meses tardó la correspondencia oficial, gubernamental, en llegar a su destino. Como Santana no acepta la derrota de Bellavista, entonces Estados Unidos envía una expedición militar que sale de Atlanta y llega a Veracruz con el fin de terminar la guerra. Winfield Scott comanda el ejército norteamericano, desembarca en Veracruz en marzo, ganan en Cerro Gordo, ganan en Jalapa, ganan en Molino del Rey y por final, el 13 de septiembre, toman por asalto el castillo de Chapultepec. Lo interesante de estas fechas y este recuento de los famosos beliceros, hasta en los billetes que ya no valen, el 29 de marzo del año 47 está registrada la primera anestesia que se administra en un conflicto bélico. O sea, probablemente antes ya había, pero no con la administración de un agente, sino deteniéndolos o emborrachándolos. No era clara la administración de anestesia. Y curiosamente el doctor Barton le administra anestesia a un cargador alemán que yo creo que le dio frío entrar en combate y se disparó el suelo. Cosas que suceden también actualmente. Y después, durante el mes de septiembre, Barney, Porter y Ladd a muchos anestésicos con el famoso leteón, el licor del olvido, el éter de muerte. El 18 de abril, en Cerro Gordo, anestesia a más de una docena de soldados heridos de la Armada Americana. Y en los combates alrededor de la Ciudad de México, sobre todo en Molino del Rey, estos médicos, José Pablo Martínez del Río y Miguel Jiménez, atendieron a los heridos en combate indistintamente de los dos ejércitos. Al caer el castillo de Chapultepec y perder la guerra, México perdió la mitad del territorio. Y en ese momento, con la exaltación de la guerra, fueron declarados traidores a la patria por haber atendido heridos del ejército invasor. Tuvieron que esconderse, pasar la frontera y refugiarse en Canadá más de 20 años. Hasta que por fin el Congreso mexicano determina que no fueron traidores, que fueron héroes, que ellos lo que hicieron fue atender heridos sin importarles la casaca que vestían. Entonces regresaron al país exonerados a morir tranquilamente. Yo creo que igual que Morton, pobres y desamparados. Perdón, por ahí decían, este es un inserto, no lo hice yo, pero dicen que como estaba muy reciente el Mundial de Fútbol, dicen que no fue un clavado. Y vean, Manuel M. Flores, poeta mexicano. Si se fijan en la coincidencia de fechas, a menos de un año de distancia, y teníamos el avance mundial en medicina. Y no había internet, y no había jets, y no había nada más. El éter lo trajeron de La Habana, Cuba. Pues desde el 16 de octubre del 46 al 13 de septiembre del 47, y ya hacíamos anestesia en México con lo mejor del mundo en ese momento, lo más avanzado. Les leo el poema de Manuel M. Flores. Dice: era la sexta aurora, todavía el ámbito profundo del éter, la clara luz estremecía. Era el sereno despertar del mundo, del tiempo la niñez amanecía, y del creador la mano soberana ceñía en gasas de amapola y rosa, como la casta frente de mi esposa, el aura virginal de la mañana. Éter y amapolas, diríamos anestesia balanceada. Eso de la casta al frente de la esposa todavía no lo creo, pero bueno, decimos. Bien, la Asociación de Anestesiólogos de Jalisco se fundó en 1948. Me comentaba de algunos médicos, sí, desgraciadamente no hay información precisa. Aquí está el doctor Francisco González, el doctor Irán Fernández, el doctor Jorge Delgado Reyes, sí, que fueron los fundadores. No están ahí otros personajes, pero si ustedes ven la proporción, hay 3 doctoras aquí que no pude identificar.
identificar quiénes eran y nadie me supo decir si ellas eran anestesiólogas o si estaban incluidas en el colegio. Solamente eran 8 miembros. Los demás yo creo que fundaron la federación. Pero en Guadalajara ya existían los anestesiólogos formales y comentaba hace un poquito, el primer curso formal de anestesia que hubo en México fue de 1947 al 48 en el Hospital General en México y hubo 8 egresados, entre ellos mi señor padre. Los demás anestesiólogos que ya ejercían en la ciudad eran anestesiólogos dicen. O sea, dice él que es anestesiólogo, porque así era, no existían las residencias formales. O algunos se habían formado en el extranjero y al regresar al país empezaron a ejercer, pero sin certificación, sin concordancia con las leyes del país. Vamos hablando de anestesia un poquito para seguir hablando. Anestesia, de acuerdo a la Real Academia de la Lengua, esta es la definición que dice: es el estado especial de conciencia, y esto se lo acaban de agregar, reversible, caracterizado por falta, disminución o privación de la sensibilidad, provocado por la inyección, inhalación, ingestión o fricción de los medicamentos llamados anestésicos, que también puede ser inducida por la sugestión hipnótica, la acupuntura y la hipotermia. Como dicen las estadísticas y las definiciones son como los vikingos, ¿no? Enseñan mucho pero responden lo importante. Entonces todavía no hay una definición completa de anestesia. Pero ¿dónde trabajamos nosotros? ¿Qué es la conciencia? A nosotros, hace un rato les decía, nos solicita la comunidad que llevemos a un individuo que está en perfecto estado de conciencia a un coma profundo, controlemos eso y lo regresemos rápidamente otra vez a su estado de conciencia normal para que se reincorpore a su vida productiva y la familia. ¿Dónde está la conciencia? ¿Qué es la conciencia? Según los diferentes diccionarios dicen que es la propiedad del espíritu de reconocerse en sus atributos esenciales. ¿Dónde está el espíritu? Entonces, ¿cuál es el órgano? ¿Qué parte de ese órgano? ¿Dónde está? Acto psíquico por el que el sujeto se percibe a sí mismo en el mundo. Entonces, tener conciencia es un acto muy complejo. Implica que yo, como decía, pienso y luego existo. Tengo la certeza de que estoy aquí y de conozco los principios del universo y más o menos me imagino cómo va a ser el final del universo. Y tengo interacción con el entorno, con el medio que me rodea. Eso es estar consciente. Sabemos que los animales, otros mamíferos o otros canes, tienen vocabulario, se comunican entre sí, ballenas, delfines, lobos, pero tienen conciencia de su existencia. Eso es lo que nos da la humanidad, eso es lo que nos hace ser humanos, saber de nuestra existencia, de nuestra personalidad. Entonces ahí es donde nosotros trabajamos. Pero, ¿qué nivel estructural es el responsable de esta conciencia? ¿Cómo funcionan los anestésicos? Es la pregunta para empezar. Y ahí les voy a poner algo. Realmente es en épocas muy recientes en que se ha encontrado, gracias al desarrollo de tecnologías muy avanzadas, PET scan, que existe en el interior del cerebro un sistema de comunicación entre el tálamo y la corteza de diferentes zonas, pero no es un solo mensaje, es una reverberación de pequeños loops de información de ida y vuelta. Entonces cada uno de esos mensajes viaja a la velocidad de la luz. Entonces son pequeños fragmentos de información que van y vienen, y esa integración es lo que hace que nosotros tengamos conciencia. Si en algún momento se pierde ese circuito reverberante, el individuo deja de ser consciente. Entonces nosotros decimos que los órganos de los sentidos hacen que entre el sistema de conducción reverberante hacia todos lados, al campo de la visión, al campo de la memoria, al campo sensitivo, al campo motor,
para que se establezca esta conciencia. Y entonces ya más o menos sabemos de qué se trata la conciencia. Entonces, ¿dónde trabajan los anestésicos? ¿Qué es lo que hacen? Y decimos, la entrada del sensorio en las diferentes estructuras del sistema nervioso y el famoso loop, esa información de ida y vuelta que hace la conciencia. Se generan ondas que se pueden medir en el electroencefalograma. Ahora, vean, este es un aparatito muy nuevo, relativamente, el BIS, análisis biespectral, donde marca un trazo electroencefalográfico de una zona pequeñita de la región frontal, y lo único que mide es la cantidad de energía que se genera al influjo de iones de sodio en las neuronas. Se modifica la polaridad de las membranas y eso produce electricidad. Entonces el aparato lo registra, lo interpreta por un sistema analógico y ya nos lo da resumido en números. Entonces decimos, cuando el individuo tiene un 100, está despierto, está alerta. Cuando baja a 60, está en plano de anestesia. Entre 40 y 60 no tiene sensibilidad. Abajo de 20 está en coma. Y si está en 0, hay muerte encefálica. O sea, ya no hay nada. Entonces, nosotros lo bajamos del estado de conciencia al estado de anestesia y luego lo regresamos. Y decimos que esto es dependiendo de la cantidad de la anestesia. De estar en el estado de vigilia, le damos poquito y hacemos que el individuo pueda contestarnos, pero olvida todo, no se acuerda de nada. Le damos un poquito más y producimos inconsciencia. Le damos otro chorrito más y producimos parálisis. Y ahora sí, que no se mueva y que no se muera. Decimos que tiene, la teoría de los anestésicos tiene algunos pasos. El paso 1 sería depresión del tronco y no de la corteza. Lo que pasa con los alcohólicos cuando se embrutecen a tal grado que pierden la conciencia es que la depresión es descendente. Primero la corteza, luego el mesencéfalo, luego los tálamos y por último el tallo cerebral y viene el coma y la muerte. Pero aquí no sucede eso. Aquí primero se deprime el tronco y la información de entrada del sistema reticular es el que se bloquea. Después, la famosa corteza mesolímbica y se pierde la memoria. Hay amnesia. Más depresión y entonces se disparan los neurotransmisores negativos, estos son los que bloquean las neuronas en el tálamo y se pierde la relación tálamo-corteza y viene la percepción perdida, la inconsciencia. Y por último, el bloqueo cognitivo. Les decía, esta es una imagen de un PET scan donde al individuo se le hace un estímulo, claro, esto es simulado por la computadora, le quitamos el hueso y le damos un estímulo luminoso o un estímulo auditivo, le hablamos por su nombre, o le pedimos que desarrolle una operación aritmética básica y se activan las zonas dorsolaterales prefrontales. Aquí está la unidad. ¿Cómo? Sigue siendo la pregunta. Y vean, en 1899, Mayer en Alemania y Overton en Inglaterra, casi al mismo tiempo, ellos encontraron que los anestésicos guardan una relación de la potencia con la solubilidad que tienen en aceite de oliva. Entonces ellos propusieron una teoría, aquí está el artículo original, que duró más de 100 años la teoría lipídica, diciendo que todos los agentes anestésicos guardan proporción de potencia por su solubilidad. Y entonces ellos determinaron que la forma en que actúan era que los anestésicos se diluyen en la capa de lípidos de las membranas de las neuronas y ensanchan la membrana. Entonces, un ejemplo muy burdo, pero imaginen que el micrófono fuera un canal de sodio, un canal iónico, y mi mano, la membrana de la neurona. Cuando está en posición normal está así, y entonces entra y sale el sodio, el potasio y
se hace la polaridad de la membrana. Cuando le damos el agente anestésico, por la afinidad que tiene con los líquidos, se pega a la membrana y la membrana se ensancha. Entonces, al ensancharse, el canal se queda internalizado y deja de tener función. Pues al no haber influjo de iones de sodio, potasio, cloro, magnesio, ya no hay polaridad en la membrana y la neurona queda en reposo. No se mueve, nada más deja de funcionar. Le quitamos el agente, vuelve a su posición normal, sale el receptor, hay influjo de sodio y afortunadamente el paciente despierta y le colgamos. ¿Ya ven que facilita? Pues no es cierto. Esto duró 100 años. 100 años. Y a este par de autores, Frank y Lieb, vean qué próximo, en 1984, con un modelo experimental, sí, luciferasa, porque es cosa del demonio. Es una enzima, pero así le dijeron, esta es otra cosa. Ellos determinaron que la forma en que actúan los anestésicos no es en la capa lipídica, es directamente en los canales, en la proteína de los canales, y no en un sitio específico, sino en muchos sitios. Y entonces ahora sí podemos explicar que la potencia de los anestésicos está ligada con la solubilidad, pero la forma de actuar está ligada por la afinidad a proteínas. Y entonces decimos que la membrana, si esta representación esquemática fuera correcta, una fase lipídica, una fase proteica y otra de lípidos, pero el canal tiene múltiples sitios por donde pueden actuar los anestésicos. Y entonces decimos, la importancia de estudiar la nueva farmacología es no nada más conocer la droga, es conocer el individuo. Y entonces la fisiología nos ha enseñado que hay muchos receptores que, créanme, cuando yo estudié medicina de 1973 al 79, los libros de farmacología no existían. Y había una pugna muy simpática con mi maestro de farmacología, porque él decía que solo el estudio metodológico de la farmacología nos faculta para usar fármacos. Si no sabemos cómo actúa, no tenemos derecho a usarlo. Yo le decía, maestro, enfrente de la facultad hay un letrero que dice Alka-Seltzer. Todos saben que si actúa, nadie sabe cómo actúa. Funciona. Entonces sí, ahora sabemos que los receptores pueden ser operados por sustancias o pueden ser operados por voltajes. Y de estos hay de iones y de metabolismo. No los confundo mucho, esto es un poquito árido. De los operados por sustancias hay todos estos y otros que están por descubrirse. Y los operados por voltaje, los famosos canales sodio, potasio, cloro, etc. No funcionan en los receptores sensitivos, sino adentro del encéfalo y en las neuronas de realidad. Un receptor GABA tiene esta imagen más o menos. Se los voy a poner más o menos. Si esta fuera la membrana de la célula, el receptor GABA tiene dos partes beta, dos partes alfa y una parte gamma. Cada una de estas partes tiene diferentes núcleos de proteínas. Y por ejemplo, en este sitio es donde trabaja el receptor GABA, el ácido gamma-amino hidroxibutírico, que es como los frenos de la máquina. Cuando se suelta el GABA, la neurona se detiene. Aquí sería donde actúan las benzodiazepinas, en el receptor NH2 y en el M1. Y lo que hacen es disparar GABA. O sea, no actúan directamente. Entonces, este par de autores, Lefkowitz y Kovilka, se ganaron el Premio Nobel de Química en el 2012 porque ellos fueron los que determinaron más de 25 años de investigación. Ellos son doctores pero no ven pacientes, viven en el laboratorio investigando esto. Y ellos dijeron que los receptores se activan cuando llega el sustrato. El receptor se abre y se polariza, pero no termina ahí la cosa. No nomás es polaridad de la membrana, sino que activa los mecanismos intracelulares y dispara sustancias que generalmente se llaman segundos mensajeros, proteínas específicas de cada célula. Entonces, cuando esta proteína se suelta, le indica
nos dice que hay que hacer las cosas bien siempre, todas las veces desde la primera vez. Entonces acuñó ya para 1980 y tantos, no encontré la fecha exacta, la dosis estándar al 95. Ahora sí, multiplicando la CAM por 1.3 nos da la CAM al 95, es subir la concentración del anestésico, y ahora sí el 95% de los pacientes ya no tienen respuesta, y el otro sí. Entonces decimos que no hay un agente único ideal entre mezclarlos para que cubra el 100%. Y estos conceptos son nuevos, son muy recientes, del año pasado también. La CAM-BAR es la concentración del anestésico donde ya no tiene reflejos el paciente, pero la concentración es tan alta, 2 veces la CAM-50, que se convierten en tóxicos. Y el CAM-AWAKE, que significa la concentración del despertar, ahora con los nuevos aparatos de anestesia que ya nos miden la concentración del gas que exhala el paciente, podemos decir en qué momento exactamente el paciente le hablamos y contesta. Entonces es ahora muy bonito ese sentido. Y les voy a poner unos ejemplos. Vamos a regresarnos un poquito a la secundaria. Esta es la fórmula bioquímica del alotano. ¿Se acuerdan? Es un hidrocarburo halogenado. Tiene 2 carbonos, 3 moléculas de flúor, y se llama halogenado porque estos, bromo, cloro, yodo y flúor, son los agentes que comparten las valencias, halógenos. Todos son útiles en medicina. Entonces el nombre de este compuesto sería 2-cloro, 2-bromo, trifluoro, etano. ¿Se acuerdan el nombre de los gases de un solo carbono? Metano. Los reyes del metano son las vacas, son los que producen más metano en el mundo entero al digerir la pastura. Este es de 2 carbonos, entonces se llama etano. De 3 carbonos sería butano. De 4 carbonos, propano. Y de 5 en adelante, pentano, hexano, heptano, octano, nonano, etc. Pues es muy sencillita la química. Si esta fórmula, sí, porque el carbono tiene valencia 4, entonces cada carbono tiene 4 rayitas. Y el hidrógeno, el bromo, el cloro y el flúor funcionan con valencia -1. Entonces no cabe más. Está facilita la fórmula. Pero si esta fórmula la presentaran ahorita como patente a la FDA en Estados Unidos, seguramente lo rechazaban. Es un veneno. Es derivado del petróleo. Entonces, regresando a la idea original de Morton, desarrollaron este agente que ya tiene un puente de oxígeno y es un éter, el enflorano. Si se fijan, en vez del carbono 2 le pusieron el cloro en el carbono 1 y ya no tiene bromo. Tiene un olor dulce, induce muy suavecito a los niños, pero tiene un inconveniente. El poner el cloro en el carbono 1 hace que la corteza cerebral se excite y el paciente anestesiado puede tener convulsiones. Y si está relajado, ni cuenta nos da. Entonces, grave daño encefálico, desapareció del mercado rápidamente. Entonces, inventaron el isoflorano. Y vean, la química es bien facilita. Iso, ¿por qué iso? Porque es igualito, nada más que el cloro se lo regresaron igual que el alotano, el carbono 2. Y ya sin bromo se volvió una molécula estable. Les decía el inconveniente del famoso arresto coronario que nunca se demostró. Y eso no lo hizo popular. Desgraciadamente, esta fórmula permite que se metabolice y produce sustancias tóxicas. Entonces inventaron el seborano. Ya es una molécula, también es un éter, tiene un puente de oxígeno, pero es un poquito más completa. ¿Por qué se llama seborano? Cuenten los flúor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Seborano. ¡Fácil! No tiene chiste esto. Y les digo, el Benjamín de la familia, desflorano. ¿Por qué se llama des? Porque no tiene cloro. Es igualita la estructura, nada más que en vez de cloro le pusieron otro flúor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Una molécula más estable, más sencilla y que prácticamente no se
metaboliza. Entonces nos ayudamos. Ahí lo tienen, 2 cloro, 2 bromo, trifluoro, etano. El sevoflurano tiene un inconveniente. En este puente se puede hacer una molécula diferente que le llaman compuesto A y que es altamente tóxica. Se ha demostrado toxicidad en el hígado de los ratones, no en humanos. Pero decimos que es muy peligrosa la primera anestesia del lunes, porque el aparato estuvo en reposo y pudo haber producido el agente en el circuito. Entonces, lo que hacemos es abrir ya un flujo de gas para que se lave todo y ya la gente anestésica no cause daños. Desflorano. Dicen desflorano, esta sería la estructura molecular tridimensional, pero permite usarlo con poco oxígeno en circuitos cerrados. Es muy útil para trasplante de órganos porque no los daña, al revés, los protege. Inclusive hay un concepto que han llamado, si usamos muy poquito gas durante todo el evento, las células que están en isquemia por alguna enfermedad coronaria aprenden a vivir en la zona de tolerancia, y el desflorano, tanto el desflorano como el sevoflurano, producen un efecto que se llama protección inducida por el agente anestésico. Le indican a las mitocondrias que trabajen con el poquito oxígeno más sosegadas. Entonces el paciente sobrevive, requiere menos apoyo de medicamentos y les va mejor. Le llaman preacondicionamiento isquémico. Es como dicen los ciclistas, dar brinquitos para hacer deportes de alto rendimiento. Igual aquí en las anestesias. Y esto es una cosa desagradable del desflorano. Si lo olemos directamente, irrita la vía respiratoria. Entonces, yo busqué en la Real Academia de la Lengua la famosa palabra pungencia y todavía no lo tiene registrado como vocablo, pero en Wikipedia sí está. Y en Wikipedia dice que pungencia es la sensación de ardor o que te picó que producen algunas sustancias como la capsaicina del chile o la alicina del ajo y de la cebolla, la canela. Respirados producen gran irritación. Entonces esto hace que el agente del desflorano no sea útil para iniciar la anestesia respiratoria. Así que lo que dicen que lo anestesiaron en el camión seguramente no fue desflorano. Hubiera tosido el paciente, se hubiera dado cuenta inmediatamente. O eso de que les acercan el pañuelo con un perfume. No, tampoco lo creo. Si lo tuviéramos, lo usáramos en anestesia. Creo que eso es de Hollywood. Vean, el problema, alotano se metaboliza hasta el 40%, por eso lo hace tóxico. Sensibiliza al paciente y lo hace alérgico al alotano. Riesgo de muerte. El sevoflurano un 8% junto con el enflorano, el isoflurano un 2%, el desflorano 0.2% y el xenón 0. Entonces ahí vamos. Y decimos, le damos una concentración que da la máquina, llega a los pulmones y de ahí se reparte a la zona de grandes vasos, al músculo, a pocos vasos y a la grasa. Cuando satura la grasa, decíamos que la solubilidad es la potencia, entonces ahí es cuando el paciente pierde la conciencia. Cuando termina la anestesia, cerramos el gas y ahora de adentro hacia afuera sale por la misma vía, siempre respondiendo a un sistema de presiones y a una ley de acción de masas, de la zona de más concentración a la zona de menor concentración. Solito se sabe. Y aquí los puse en colores. Esta es la ventana terapéutica. Estos agentes como alotano, desflorano, sevoflurano, son muy potentes, pero tienen una ventana muy pequeñita. Rápidamente saturan al paciente y pueden convertirse en tóxicos. El xenón es infinito. Siempre que tenga el oxígeno suficiente, el paciente no le va a pasar nada. Y el único que se le acerca es el desflorano, con una curva así tan pronunciada, suavecita. Y decimos, si esto sería tóxico, esto sería sin agente, la mitad hablamos de la cama. Entonces el doctor Adame dice, tóxico es un veneno a más del 18% el desflorano. Entonces la mitad es 9,
pues nosotros partimos de 9 para abajo. Nunca le damos más de 9 al paciente. 9% de valores en el aparato de anestesia. Y es muy sencillito de manejar con unidades de probabilidad para que cambien las condiciones clínicas del paciente. En vez de 1 por 1 le abrimos de 1.8, un 10% cada vez. Y en los pacientes críticos, en vez de manejarlos con el CAM 50, lo bajamos hasta 0.1. ¿Cuáles usamos? Los que no se metabolizan. Y vean, este artículo es muy interesante. En el 2012 se encontró que este autor, Paul, alemán, había mentido. 350 artículos publicados sobre los almidones en medicina, uso de almidones en vez de sueros, diciendo que eran la maravilla del mundo. Y le demostraron que no era cierto, que era un mentiroso, que se había enriquecido nada más, que puso en peligro la vida de los pacientes. Pues sí, ahorita este estigma que dice, se queda claro que los riesgos superan en mucho los beneficios que pudieron obtenerse. Regresamos a los sueritos naturales y olvidamos el metastasia. Estamos sujetos a que nos engañen, también a la comunidad científica. Y decimos, nuevos agentes, nuevos fármacos hacen que la tradición de anestesia se modifique cada día. Cuestionamos ahora los principios básicos de la anestesia gracias a que incorporamos nuevos conocimientos, nuevos productos. Parece que la anestesia tiene modas, como las estaciones. Ahora vamos a dar anestesia de verano, anestesia de invierno, o ya sea saldos. Pero tenemos la posibilidad de brindar una anestesia segura cada vez más. Y decimos, narcóticos en fase gaseosa, ya lo usaron el ejército ruso contra los chechenos. ¿Se acuerdan que hubo ahí un asalto al teatro Churroca y mataron a todos con el aire acondicionado? Ni cuenta se dieron. O el agente que nosotros normalmente lo damos respirado, en Bélgica están ensayándolo en la avión. Muy interesante. El fosfropofol tiene otro capítulo aparte, ya está en Europa desde hace casi 10 años y por intervención de la FDA se detuvo para América Latina, protegiendo la patente de Estados Unidos de la gente que tiene control. Entonces estamos sujetos a avatares, intereses y otras cosas. El futuro está aquí. Espero que me toque todavía ver alguna de estas cosas. Y cuando eso me sucede, yo les digo que siento que tengo el peor trabajo del mundo. Pero luego me doy cuenta que hay otros que van a estar peores. Muchas gracias. Ciencia. ¡Bravo! En 1980 descubrió los receptores a morfina y cambió la historia de la anestesia. Y él lo propuso, está en internet. Ya no son 10 motivos, ahora son como 40. Pues Así vivimos. Muchas gracias. Bien, a continuación, nuestro presidente hará entrega de reconocimiento a nuestro conferencista. Muchas gracias. La Benemérita Sociedad de Geografía Estadística del Estado de Jalisco, una institución científica y cultural establecida el 27 de septiembre de 1864, en el marco de su 150 aniversario, otorga el presente reconocimiento a nuestro amigo e invitado, el doctor Jorge Delgado Rivera, por su participación en las actividades organizadas por esta institución durante el mes de la medicina, coordinadas por la Academia de Ciencias de la Salud, con la conferencia 150 años de práctica anestésica en México,
una que se ha llevado en las instalaciones de esta casa, cumpliendo así con el objetivo fundamental de esta benemérita institución, que desde su fundación ha sido el estudio y la divulgación de la ciencia y la cultura. Está fechado el día de hoy, lo firma, por supuesto, el doctor Celso Cerda González, como coordinador de la Academia de Ciencias de la Salud, nuestro secretario general, el licenciado Rubén Rodríguez García, y el de la voz. Doctor, muchas gracias y felicidades. Felicidades al auditorio por su paciencia. Verdaderamente extraordinario. Felicidades, maestro. Bien, tenemos algunos avisos para ustedes. El próximo martes, día 12, en esta sala a las 20 horas, se ofrecerá la conferencia que lleva por título Vida y obra del doctor José Barbarrubio en el centenario de su natalicio, a cargo del invitado, el doctor José Fernando Barba Gómez. Tenemos también una invitación, dice aquí, segundo Festival Internacional de Cine Militar, con el apoyo de las embajadas en México, de Venezuela, Cuba y Haití, del 25 al 29 de agosto, en el auditorio de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, con entrada libre, y un programa para los días 25, 26 y siguientes, con películas sobre Venezuela, de Cuba, que lleva por título, por ejemplo, Martí, El ojo del canario; de Haití, un largometraje que lleva por título Tu cédula Arturo, El Napoleón Negro; luego de Venezuela, Miranda, El héroe de tres revoluciones; y de México, una película que lleva por título Morelos, el espíritu que liberó a un pueblo. Repito, del 25 al 29 de agosto a las 19 horas en la Biblioteca Pública allá en Belénes. Queremos decirles también que tenemos ya acceso libre de internet y pueden consultar nuestra clave en recepción. Allá a la entrada hay un cartelito con la clave para ingresar libremente a internet. Dice aquí, si ustedes tienen cuenta en Facebook, envíenos una solicitud de amistad a la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística para dar más difusión a nuestras actividades. Entonces, mayor información en nuestra recepción. Y como es costumbre, pues los invitamos a un convivio para seguir departiendo con nuestro invitado. Cedo el uso de este micrófono a nuestro presidente para que haga la clausura de esta sesión. Gracias. Muchas gracias, señor secretario general, y con una felicitación anticipada a todos quienes han estado trabajando en la preparación del mes de la medicina, coordinados por el doctor Celso Cerda González, y siendo las 21 horas con 27 minutos de esta fecha, se da por clausurada esta solemne sesión. Gracias, buenas noches.